Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Confírmenme si se escucha clara, nítidamente. Sí, profesor, se lo escucha. Sí, Buenos profesor. días, profesor. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día, profesor. Buenos días. A estas alturas, entiendo que tienen sus trabajos ya realizados. A ver, tenemos acá. Vamos a compartir en todo caso. Entonces, aquí tenemos conclusiones. La función de que la unidad de transporte se desarrolla de manera descentralizada, por lo cual tener oficinas a nivel nacional, por ejemplo, en Arequipa, Quito y Cusco. Nada más tiene 3 oficinas. Sí, solo tiene 3 oficinas ahí. Por eso decía que le falta tener oficinas para que pueda atender los reclamos de mejor, o sea, de manera inmediata, ¿no? Claro que ahora están usando el medio digital, pero sería preferible, ya que las concesionarias son a nivel nacional, no solo están en esos departamentos. Claro, sí, pues. Ya. ¿Qué más tenemos? Otro caso acá. En la actualidad. Ya. Esto lo vamos a eliminar. Solo acá. En la actualidad. En la actualidad. Bueno, con las medidas de aislamiento social obligatorio establecidas por el Poder Ejecutivo, informante el estado de emergencia a los usuarios por el como el día pasado, de sus funciones, puede la comunidad de usuarios. Ya hay que leerlo. Ya, el truco para acá es solamente leerlo e ir corrigiendo. Leerlo, que ustedes entiendan, y lo van corrigiendo allí, la redacción. Ya, en la actualidad, de acuerdo con las medidas de aislamiento social obligatorio establecidas por el Poder Ejecutivo, OCITRAN informa. ¿Qué cosa informa? Informa. Ya, informa ante este estado de emergencia a los públicos en general, como ejemplo esta hora, ya acá debe haber, ¿no?, una coma en todo caso, ¿no?, que realiza diversos cambios en sus funciones y roles a medida que estamos en presencia, que puede la comunidad de usuarios, ya esto creo que lo tiene que eliminar, ¿no? Roles a medida que estamos en presencia de qué, ¿no? En presencia de qué. La comunidad de usuarios puede exhibirse y sería acá, ¿no?, arriesgar su salud, no, y ante esta crisis sanitaria que está llevando a cómo brindar servicios a los usuarios a través de sus canales digitales para asegurar el nivel de operatividad relacionada, quejas, denuncias. Ya, entonces, volver a leerlo bien y darle sentido. Ya, aquí están diciendo, OCITRAN informa. ¿Qué cosa informa? Y ese informe, ¿qué ha causado? ¿Qué ha generado? ¿No? Que está bien, que está mal, que ha sido suficiente, no ha sido suficiente, de qué se ha tratado, a quiénes se ha comunicado. O sea, eso tenía que poner acá, completito, a quiénes va. O sea, este es un esquemita de la comunicación, ¿no? Siempre y cuando comunicas hay emisor, receptor, código, canal, es esta parte, ¿no? Cuando hablas de informa ante este estado de emergencia, ¿qué cosa informa? ¿Quién le informa? Esas cositas le ponen aquí. Ahora, ¿eso es relevante como conclusión? Ya, puede que sí, ya no hay problema, igual. ¿Qué más? La suspensión del poder a través de la ley y tal ha mostrado la contrariedad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el Perú. Ya, ¿qué ha causado esto? Ya, ¿qué ha causado? ¿Qué consecuencias han habido en todo caso? ¿O qué consecuencias hay hasta este momento, ¿no? Por lo menos, ¿cuál es esa contrariedad? ¿En qué ha consistido esa contrariedad? Eso hay que poner acá. Ya, este párrafo, este primer párrafo, ya es más o menos lo ideal como para una conclusión en este tipo de trabajos. Claro, pero este segundo ya está bien, ¿no? Ya podemos, aceptable. Pero más largo tampoco. Pero tan corto tampoco. Ya, ¿qué más? El poder legislativo al emitir dicha ley sin comprender los contratos de concesión. Ya, en todo caso, esto hay que unirlos, estos dos párrafos, ¿no? Porque se trata de lo mismo. Está hablando de la misma ley, ¿no? El malestar en las concesiones, inclusive la entidad de recargo, ¿qué sería? No,
que es Ocitran, por lo cual el Poder Ejecutivo ha considerado que se ha vulnerado la Constitución política poniéndose a dicha ley. Esta situación de planteada ante el Tribunal Constitucional, claro. Y ya fue planteado todavía. Esto Sí, tenemos que averiguarlo. Entonces, fue planteada. Entonces, ese deberá lo elimina allí. Entonces, fue planteada ante el Tribunal Constitucional. ¿Quién deberá resolver en todo caso, no? ¿Quién deberá resolver? Ya. Entonces, 3 conclusiones, ya pues está bien, ¿no? No hay ningún problema. ya docente, gracias. Eso. Doctor, me acaba de decir el doctor que en un momento se va a conectar, está tratando de acomodar su equipo, me ha dicho. Ya, no hay problema. Listo, entonces en cuanto se conecta, nos avisas, nos interrumpes y nos avisas. Kinecopy tiene estas 2 prácticas que son condenables desde el punto de vista del ciudadano, ya que no existe marco normativo, y si lo hay, este no está implementado, por lo que la labor de concientización de empresas como juega un rol fundamental. Ya, a ver, esta partecita, quienes han trabajado, ojalá entre el señor Marco para que pueda leer y pueda hablarnos de este tema. Ahí sí, Indecopi tiene un gran desafío en cuanto a estas 2 prácticas. ¿Cuáles son esas 2 prácticas en primer lugar? No está. Que son condenables. Ahora le vas a condenar al señor Marco cuando ingresa. Desde el punto de vista ciudadano a pie, ya que no existe un marco normativo. ¿Cómo es eso que Doctor, ¿ya ingresó el doctor Marco? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Ah, muy buenos días, doctor Marco Lipa. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto escucharlo. Qué gusto, mi nombre es Eduardo Córdoba Alvarado, soy docente del curso. La práctica es un curso de Derecho Regulatorio y pues estamos viendo temas de los organismos reguladores aquí y hay un grupo que está trabajando pues de Indecopi y en este momento precisamente tenemos ahí en pantalla acerca de las conclusiones de su trabajo que es un borrador, bien es cierto. Y precisamente estaba leyendo esto, a ver, y estaba esperando que usted nos pudiera dar una apreciación respecto a esta conclusión. Yo creo que aquí hay un tema que trabajar todavía. Hay que tomar en cuenta que este nuevo proceso que está emprendiendo el Estado peruano para 2 aspectos son fundamentales, ¿no? Uno es la mejora regulatoria, calidad regulatoria, es decir, existan normas que busquen solucionar problemas públicos, y la otra es de análisis de impacto regulatorio, es decir, antes de diseñar una norma, tenemos que seguir una serie de metodologías que ha implementado esta organización de estados económicamente desarrollados, o el OCDE. Sí, un momento, por favor. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? El OCDE. Este organismo en el 2016 ha implementado una serie de recomendaciones porque el Perú quiere formar parte de ese grupo y lo que ha buscado es trasladar una metodología que ellos tienen para que las normas que se puedan imponer cumplan con 2 aspectos, ¿no? El primero, como le había comentado, la calidad regulatoria, es decir, que las normas cumplan, digamos, con determinados parámetros de análisis costo-beneficio, que tengan en cuenta, digamos, simplificación, menores costos al ciudadano, que se imponga, digamos, la solución menos gravosa hacia el ciudadano, es decir, que no se le cargue mucho trámite. Esa es un tema de calidad regulatoria. Y la otra parte, la de impacto regulatorio, es ver si es que la intervención que va a desarrollar el Estado ante un problema público es adecuado, ¿no? Entonces, en la conclusión que estoy viendo, por ejemplo, estamos hablando de situaciones que no son permanentes. Entonces, y que no le corresponden al Indecopi, porque el Indecopi solamente ve temas de mercado en un aspecto nada más. Entonces, ahí quien tiene en este caso que ver quiénes tienen que intervenir para solucionar un problema que no solamente es del Indecopi, es en este caso el Estado. Pero, nuevamente reitero, esa no es una solución que se pueda encontrar de manera muy sencilla.
hay muchos videos en donde los estados, países con muchas preocupaciones ligadas al tema de los precios han buscado otras maneras de poder intervenir y las que usualmente siempre se terminan utilizando son la de control de precios, la de fijación de estándares de producción, la de intervención del Estado en la economía. Y esto también existen muchos videos en donde nos dan un ejemplo de que este tipo de medidas lo que ha ocasionado es un mayor desabastecimiento. Ya lo tenemos aquí nomás cerca, ¿no? En Venezuela. Entonces, ¿qué hacer? Y esa es justamente la pregunta del millón. ¿Qué hacer en este momento en donde muchos tienen estos mismos problemas y están presentándose lo mismo? Siempre. Y en el análisis, digamos, de competencia, siempre en un mercado dinámico en donde existen consumidores y proveedores, un incremento en la demanda va a generar siempre un incremento en el precio. Siempre va a ser así. ¿Y esto qué puede acarrear? Obviamente el malestar de quienes se terminen quedando sin el producto. Entonces, eso no puede solucionarse. No puede solucionarse porque no sabemos cuándo va a pasar, cómo va a pasar, en qué circunstancias va a pasar. Entonces, ahí lo único que queda en este caso es que si estas situaciones son permanentes, ya se pueda buscar de repente implementar una regulación. Pero creo que ya tenemos que desterrar en el segundo párrafo, dice, ¿no? 234 Código Penal sanciona a todo productor, fabricante, comerciante que ponga en venta productos conservados. Ya, hay que desterrar el tema de la metodología de la zanahoria y el garrote, ¿no? Se conoce como garrote and stick, porque ese tipo de metodología lo único que hace es castigar, pero no busca encontrar una solución. ¿Cuál es el problema? La solución, bueno, para decirlo de manera diferente, la solución no puede ir por el garrote, ¿no? Porque tenemos que encontrar cuáles son las causas que están generando el problema. Y en el caso peruano, como vuelvo a reiterar, las causas que han generado un incremento en el precio de los productos ha sido la desinformación, porque las personas se están automedicando y no tienen que hacerlo. Eso está generando problemas, porque ha existido una sobredemanda, no en el caso del papel higiénico, por ejemplo. Los mercados siguen abasteciendo, no hay problemas de desabastecimiento en temas de mercados. Entonces, cuando se genera desinformación, ahí obviamente generamos que la curva de la demanda se incremente y eso puede generar algunos picos de precio. Entonces, sí, el trabajo que tiene que hacer, por ejemplo, no solamente el Indecopi, sino los ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, es implementar mecanismos para la mejora de información hacia el ciudadano que le permite tomar decisiones más saludables para su economía, ¿no? Entonces, aquí en el primer punto, si lo puedes subir, por favor, ¿no? Indecopi tiene un gran desafío en cuanto a estas dos prácticas. ¿Cuáles son las prácticas que son condenables desde el punto de vista desde el punto de vista de este ciudadano de a pie, ya que no existe un marco normativo? Y si lo hay, este no está implementado, por lo que la labor de concientización tanto en la empresa como el usuario juega un rol fundamental. Bueno, creo que con lo que les he comentado habría que modificar esa... y ahora hay que ver dos temas. La regulación desde el enfoque económico encuentra sentido con toda la serie de disposiciones que implementa el Estado para controlar, regular, mejorar una situación. Pero para los abogados esa terminología nos es ajena porque nosotros conocemos como simple y llanamente ley. Ellos, por ejemplo, lo conocen como la regulación porque regulan ciertas condiciones. Para nosotros es un dispositivo, es una norma, es una ley. No, a nosotros no se nos ha enseñado, por ejemplo, la regulación, ¿no? Como tal. Podríamos entenderla como una regulación jurídica, ¿no? Pero los economistas están más pegados a estos términos de economía de regulación, economía de competencia, que es más que todo lo que ellos están más orientados, ¿no? En el mercado. Igual, mercados regulados
los mercados no regulados, ¿no? Los mercados regulados, por ejemplo, son los de servicios públicos, porque hay una regulación específica. Los no regulados son aquellos en donde existe, digamos, si bien hay regulación, pero no se establecen parámetros, por ejemplo, como los mercados de libre precio, de libre mercado, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Muchísimas gracias por su comentario introductorio, muy interesante. Eso va a dar una perspectiva también a los estudiantes. En este caso se trata del cuarto ciclo de la Escuela de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Moquegua. Bien, usted es jefe regional, ¿es así es correcta Sí. la denominación? Sí, sí, sí. Mi Jefe nombre regional. es Marcos Lipa, soy jefe regional del Indecopi en Tacna y secretario técnico de la comisión de la oficina que tiene competencia en Moquegua y en Tacna. Esta regional comprende, pues, es en realidad Tacna y Moquegua, ¿no es cierto? Tacna y Moquegua, exactamente. Nosotros vemos los problemas que se presentan en Tacna y Moquegua. Ajá. Ya, entonces, así en pocas palabras, para diferenciar de otras entidades reguladoras, por ejemplo, el Indecopi, propiamente, ¿cuál es su objeto de actuación en esta realidad compleja que es situaciones económicas, sociales y todo lo que tenemos, ¿no? ¿Cuál es exactamente el rol de Indecopi? Solo Listo. como para enfocar a los alumnos. Miren, chicos, el Estado tiene, yo les recomiendo un buen libro que es Gaspar Ariño, que es, se los puedo, si quieren copiar, sobre derecho administrativo económico. El Estado, para desarrollar sus funciones, los 19 ministerios, los 3 poderes, tienen en este caso ciertos fines, ¿no? Objetivos institucionales. Entonces, tenemos que encontrar cuáles son los roles que desarrollan estos ministerios y cuáles son las actividades que desarrollan estos ministerios. Entonces, cuando estamos hablando, digamos, del aspecto económico, vemos que hay algunos ministerios que están orientados a desarrollar algunos roles, es decir, promover, gestionar, mejorar, son los roles que tienen que ser, y algunas actividades específicas que están ligadas, digamos, a, por ejemplo, el tema de precios, el tema de controles, el tema de supervisiones, el tema de fiscalizaciones. Entonces, a grandes rasgos, la economía en Perú se compone de 2 aspectos. Para el caso de servicios públicos, agua, luz, telecomunicaciones e infraestructura de transporte, todo lo que es la EPS, Electrosur, telecomunicaciones, todo lo que es telecomunicaciones fija, telefonía fija, y todo lo que es aeropuertos, puertos, tiene un control de precios. Tiene un control de precios, ¿por qué? Porque en esos escenarios, en donde, por ejemplo, en Moquegua solamente tienen a la única EPS Moquegua, no podría económicamente ser eficiente tener a 2 empresas haciendo huecos a cada una al lado de la pista para competir en precios. Porque se imaginan que eso obviamente cuesta mucho dinero, ¿no? Estar rompiendo la pista, cerrando la pista, poniendo tubos, para competir por precios, eso es difícil. Entonces, lo que hace el Estado, tanto en tema de saneamiento, tema de electrificación, en tema de telecomunicaciones por las antenas, y en el tema de, tampoco podríamos entrar 2 aeropuertos, ¿no? Entonces no hay el avión cuando está llegando a Tacna, decir quién se queda en Moquegua o quién se queda en Tacna, ¿no? Por tema de precios. Entonces, en esos escenarios, para el usuario de a pie, es más eficiente que la decisión de cuál es el precio que tiene que pagar la tome el Estado. Pero el Estado tiene otra interrogante. ¿Cuál es el precio que tengo que poner? Para eso, el Estado les impone a estas empresas un organismo, que son OCIPEL, OCINERMIN, OCITRAN y SUNAS, que les controle el precio en función de eficiencias. Hay 2 nombres ahí que se manejan, que son el sistema de precios de tasa por retorno, en donde lo que gasta la empresa, en el caso de OCINERMIN, de SUNAS y de OCITRAN, lo que gasta la empresa, el regulador lo controla y ve si es que lo que ha gastado es eficiente. Y si es correcto, le asigna un precio. Pero si ha gastado de más y ha sido ineficiente, lo castiga y le baja el precio y en este caso la empresa se siente, digamos, afectada, ¿no? Entonces, eso que genera incentivos para que en la próxima gasten de manera más eficiente y no pretendan cobrarle al usuario mucho. Entonces, esos esquemas de regulación permiten que sean los reguladores los que le impongan el precio a las empresas y esas empresas trasladen ese precio hacia los usuarios. En esos escenarios,
no hay mucho que hacer porque toda la regulación del servicio, de la calidad, de la atención, del precio, lo controlan los reguladores. Entonces, por ese lado creo que tenemos que olvidarnos un poco de las cosas porque ya ahí tenemos, digamos, un mercado totalmente regulado. Cuando hablo de totalmente regulado es que alguien que está con una lupa encima tuyo, mirando qué cosas haces. Si bien pueden haber escenarios de mejora, pero digamos que hay un control. Bueno o malo, hay un control. ¿En dónde no hay un control? ¿En dónde hay un libre mercado? En el resto de sectores. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del sector farmacéutico, que por poner un ejemplo, en estos tiempos se está presentando está muy presente, ¿no? Principalmente en las zonas en donde se está castigando bastante el COVID, ¿no? Moquegua, Tacna, Arequipa. Tenemos a la DIGEMIT, el Ministerio de Salud, a través de sus áreas y direcciones que establecen, digamos, qué productos en el mercado pueden entrar. Entonces, primera regulación que existe para importar productos o para poner productos en el mercado es que estos productos cumplan con una regulación. ¿Quién emite la regulación? El sector competente. ¿Quién es el sector competente? El Ministerio de Salud. Entonces, si ustedes quieren poner una farmacia y quieren vender un medicamento, tienen que pedir una autorización a la DIGEMIT. Si quieren vender un nuevo producto, tienen que tener una autorización del producto a la DIGEMIT. Ya ustedes están viendo todo el proceso que se está cargando con el tema de la vacuna. Tiene que seguir una serie de pruebas. Y una vez que tú tengas ya esa autorización, recién puedes vender. Segundo paso, ¿quién tiene que controlarte el tema del local? La municipalidad te da una licencia. Sunafil te controla cómo tú manejas a tu personal. Después, Indecopi controla el tema de los precios. El tema de los precios en función a lo que tú ofreces. ¿Ah? Nosotros no podemos poner el precio de los productos, sino cuánto es lo que tú estás cobrando y buscamos que ese precio que tú estás cobrando lo sepan todos para que puedan comparar. ¿Ok? Y también el tema de medidas de seguridad de los productos. ¿No? Es decir, que los productos que tú comercialices no expongan la vida de las personas y también sea información veraz, sea correcta la información para que las personas tomen su decisión. Entonces, son no menos de 5 instituciones las que se encargan de controlar todo ese desarrollo comercial que realiza una empresa, por ejemplo, farmacéutica o una farmacia, una botica. Entonces, la solución no recae en una sola empresa. El Indecopi se encarga, en el caso, por ejemplo, del mercado, ya respondiendo a la pregunta del doctor, se encarga de ver el tema de competencia ligada a estos sectores. Por ejemplo, derechos del consumidor. El Indecopi ve los derechos del consumidor. Uno de los derechos es estar informado, a que se le brinde un producto idóneo, a que se respete las condiciones de seguridad. ¿Okay? Entonces, derechos del consumidor, tema también de publicidad engañosa, controlamos la publicidad, controlamos que en el mercado no exista barreras que impidan entrar a los agentes competidores, es decir, que puedan entrar más proveedores, más farmacias, porque lo que buscamos nosotros como consumidores es que exista más competencia, ¿no? Para poder beneficiarnos de la competencia. Controlamos también importaciones para que las importaciones no se vean restringidas por barreras comerciales no arancelarias. Vemos el tema de quiebras. Vemos también el tema de libre competencia para que las empresas no hagan una concertación de precios, se pongan de acuerdo en el precio y de repente artificialmente fijen un precio que perjudique a los consumidores, ¿no? Son todas esas funciones las que desarrollamos por el lado de la competencia. Pero estas funciones solamente se dan en el marco de las actividades que desarrollan las empresas en el mercado. Es decir, nosotros no controlamos qué producto ingresa o qué producto no ingresa porque esto tiene una autorización de DIGEMIT, por ejemplo, ¿no? Igual en el caso de, si estamos hablando de armamento, SUCAMED, si estamos hablando, digamos, de productos alimenticios, será la DIGESA, si estamos hablando de combustibles, será OSINERMIN, quien controla el tema de los combustibles, ¿no? Y así. Entonces, es un poco más, es una foto un poco más llena de actores, la que se necesita un poco para ejemplificar todo lo que pasa en el mercado. Y eso es lo complicado, porque muchas autoridades en este momento no están, digamos, trabajando de manera, voy a poner un término, no se están articulando, ¿no? Así es, cierto.
Muchísimas gracias, doctor, por esta aclaración. Ahí voy a dejar a los alumnos para que hagan algunas de sus preguntas que seguramente tienen, de muchas. Hay una que lo escribe por el chat, la señorita Arelis. Dice, hace años existía un tipo de mercado en el cual el Estado ponía precios fijos en todos los mercados nacionales en un pizarrón. ¿Sería bueno regresar a ellos para evitar el incremento de precios? ¿Sería bueno regresar a ello por la emergencia sanitaria? Bueno, eso creo que es un pedido también en muchos sectores en este periodo, ¿no? Por favor, sus palabras, doctor. Lo que pasa de esos mercados en donde el Estado, a ver, el Estado no produce, digamos, medicamentos. ¿Por qué no produce? Porque la eficiencia en la investigación y en el desarrollo la tienen los laboratorios privados, ¿no? Ellos invierten grandes cantidades para investigar. Por ejemplo, el tema de la vacuna, ¿no? En ese momento se está generando una inversión millonaria, ¿no? Entonces, un Estado, primero, no tiene el personal, no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿qué precios podría poner el Estado? El del arroz, el de la papa, el de algunos productos que de repente estén a su alcance. Pero nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿el Estado produce esos productos? Entonces, si por ejemplo yo le digo a la señorita que ha hecho la pregunta, yo como Estado, viendo que por ejemplo hay un problema de economía, le voy a indicar a la señorita que ahora ya no puede cobrar de repente los 2.000 soles que cobraba, sino que ahora va a cobrar solamente 500 soles o solamente 900 soles como sueldo, porque eso nos va a permitir pagarle a más personas. Entonces, la señorita obviamente lo que va a hacer es, esta es la imposición que me pone el Estado. Si hay alguien fuera del Estado que me quiere pagar 1.500 soles, ¿qué decisión tomaría? Si por favor la señorita que hizo la pregunta no puede responder. Señorita Arelis. ¿Se queda con la propuesta del Estado o se va con los 1.500 que le pagan fuera del Estado? Sí, pero más a lo que me refería era que en los mercados en sí, a las ferias, hace algunos años, el Estado a nivel nacional colocaba lo que era pizarrones grandes indicando los precios de cada producto, para lo cual no, bueno, cada vendedor no tenía sus propios precios, ¿no? Entonces, era precios a nivel general, a nivel nacional. A eso es lo que me iba y bueno, no le entendí muy bien la verdad en el punto que usted en me dio. este caso, si usted tiene dos opciones, una opción que es cobrar 900 soles, que es lo que le paga el Estado, y que es un sueldo formal, y otra que es cobrar 1.500 soles, que se lo paga el informal, ¿cuál elige? Dependiendo de la situación que esté, yo creo que si es que voy a estar en una situación en la que, o bueno, en la actividad en la que estoy y he ganado más, obviamente después voy a tener una pequeña recesión. En cambio, si es que sigo con lo que es una actividad formal, yo creo que eso se va a sostener. Así que yo preferiría ser formal. Bueno, es una opción. Lo que pasa en los mercados, es que las personas, todos, Eligen ser informales. y esto no es una apreciación personal, sino que ustedes pueden estudiar economía conductual, pueden estudiar psicología, pueden estudiar sociología. Las personas siempre se comportan en función a lo que más les genera beneficio. Nadie toma decisiones para perjudicarse. Siempre una decisión se toma en función a una expectativa, a un beneficio directo que va a recibir. Nadie, vuelvo a reiterar y enfatizo, toma decisiones para perjudicarse. Y en ese punto, si la decisión que se pone, o las opciones que se ponen al alcance, una de ellas es mejor que la otra en función a cada decisión que toma cada consumidor, pues entonces la decisión que tomen las personas siempre va a estar ligada a qué opción le genera más beneficio. En el caso de los precios, las personas ya siempre lo han. Y esto yo ya llevo 10 años en ello. Y esto siempre ha pasado. Las personas que tienen, digamos, los precios más baratos terminan escogiendo esos precios baratos, a pesar de que son productos riesgosos, a pesar de que son productos de repente que no tienen una seguridad. Por eso que la gente compra por internet.
Está comprando CDS, está comprando Ivermectina, está comprando todos los medicamentos por internet, cuando no se sabe en este caso de dónde son, si son originales o no, porque están más baratos, porque le genera, entre comillas, el precio más beneficio. Poner los precios genera eso, genera que se generen mercados negros. Lo que se tiene que hacer es que Sí, todos los proveedores tengan sus precios y que se controle que toda la comercialización de productos sea formal. Porque si estamos abriendo, digamos, el mercado a comercialización informal, el Estado no tiene recursos como todos los estados para controlar todas las actividades, controla selectivamente. Esa es otra parte también del derecho del enfoque de regulación. No, no puedes controlar todo porque tendrías que tener un super ejército de funcionarios y eso nos cuesta. Entonces solamente tienes que controlar una parte, pero si promueves un control de precios, es muy probable que tengas que controlar muchas más actividades y esto puede generar mercados negros o economía informal que puede afectar al consumidor, ¿no? Cuando alguien te pone un precio, si tú consideras que ese precio no es justo, pues sacas otro precio, pero ya no en el lado formal, sino en el lado informal. ¿Por qué? Porque ser formal tiene costos. Entonces, ujú, por ejemplo, para producir pero también no trae sé, algunos beneficios. a ver, si en este caso, por ejemplo, para producir, digamos, este pan, tengo que, digamos, contratar personal de planilla, tengo que implementar insumos comprados de formales, tengo que pagar impuestos y el costo por pan me sale 10 céntimos. Si el Estado lo pone a 80 céntimos, ¿cómo sigo haciendo pan? Tendría que reducir los costos, ¿no? Entonces, uno de los costos se va a tener que ver afectado. Entonces, yo voy a tener que decidir cuál de los costos voy a tener que de repente no cumplirlo. El personal, porque necesariamente números son números. Si yo quiero producir una cantidad de productos, voy a tener que sumar todo lo que me cuesta y a eso voy a tener que incrementarle mi margen de ganancia y poner mi precio. Si ese precio no, digamos, si ese precio, digamos, está si ese precio, digamos, está regulado y el precio que impone el Estado no garantiza que yo tenga un retorno sobre mi inversión, es decir, que lo que yo estoy haciendo me permite ganar dinero, entonces, ¿qué sentido tiene trabajar si no voy a ganar? Perfecto, muchísimas gracias por su comentario, doctor Marco. Hay dos alumnos que han levantado la mano. Voy a darle la palabra a Rommel Falcón para que pueda hacer seguramente algún comentario o alguna pregunta. Adelante, Rommel. Buenos días, docente, buenos días. El doctor Marco. No, Sí, lo escucho. caso que le propuso mi compañera. Bueno, si bien sabemos en economía existe la ley de oferta y demanda, ¿no? Y también dice que la teoría de la mano invisible, donde el mercado regula el precio de acuerdo a la oferta y demanda. Ahora, eso se da en un contexto normal, pues, un contexto de donde no existe pandemia, pero en este caso estamos en un estado de emergencia donde lamentablemente se están aprovechando de lo que es la situación, vamos a llamarlo, se está, digamos, comercializando con lo que es la salud. Muchas personas, al elevar el precio, muchas personas dejan de poder adquirir un producto, una medicina que pudiera salvarle la vida. Entonces, ¿dónde está el Estado en ese caso, no? Si sabemos que por, por norma no se puede regular el precio, o sea, no se puede fijar un precio como lo mencionaba mi compañera, pero al menos buscar que esos precios no sean tan volátiles, porque en este contexto, ¿no? Por ejemplo, la ivermectina estaba a 20, al día siguiente 30, de una semana a 40, o sea, ¿dónde estamos? Y eso no debería pasar. Y ahora, lo que usted dice, ¿no? Si el Estado fija un precio, entonces a mí no me va a convenir porque quizás mis costos son
casi iguales al precio, entonces no voy a ganar nada. Pero si antes ganaban, si antes el mercado funcionaba, ¿por qué ahora se entiende que por la ley de oferta y demanda hay muchos demandantes de medicamentos, entonces se puede incrementar el precio, pero no tanto, o sea, es una forma exagerada. Y no solo es de medicamentos, hay muchos sectores en los cuales se está abusando. Y lamentablemente los que no tienen ingresos, que es la mayoría que no tienen ingresos, y de otros artículos, ¿no? En ese caso, lo que usted preguntaba, se puede dar el libre mercado, pero en un contexto donde las condiciones sean normales, o sea, no exista una emergencia. Pero en este caso existe una emergencia y se está viendo que los organismos reguladores no están actuando en lo que es las regulaciones, en sus funciones, no se está actuando y hay mucho de qué debatir en esto, ¿no? Y hay mucha, lo que se le dice inconformidad. En el tema de luz, lo que han hecho las empresas, han agarrado el recibo anterior, lo han copiado al siguiente recibo y ya está la facturación. O sea, ¿dónde estamos, pues, no? Entonces, esos temas, los organismos reguladores no están actuando. Por ejemplo, Ocinermin, Ociptel. Ociptel ni siquiera te atiende la llamada. Yo estaba llamando a su número, no te atiende. Entonces, ahí vemos la falta de presencia del Estado en cuanto a esos temas, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Sí, ciertamente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se presenta una situación de emergencia, hay varias regulaciones también. Existe lo que se llama economía de guerra, que es que el Estado, por ejemplo, le impone a ciertas empresas la obligación de producir cierta cantidad de productos a un determinado precio, pero ya se lo garantiza, ¿no? Ahora, todo esto obviamente se tiene que mirar bajo la lupa, no es tan sencillo. Coincido, por ejemplo, en el tema de los precios de los medicamentos. No obstante, tenemos que tener presente lo siguiente. ¿Por qué las personas tienen que salir a comprar medicamentos? No hay un sistema de aseguramiento ya universal en este caso, es decir, todas las personas no debiéramos tener la provisión de ese tipo de medicamentos de parte de salud, de parte del Ministerio de Salud. Creo que no es tanto un tema de que está faltando, sino que las personas están comprando sin tener la necesidad. Entonces, cuando no hay una necesidad de comprar, obviamente nosotros hemos estado participando en unas campañas en las boticas para saber qué está pasando y nos hemos dado cuenta con que las boticas están vendiendo productos sin receta médica, justamente ivermectina, los corticoides. Entonces, ¿por qué? Porque las personas piensan que, nuevamente, las expectativas que tiene la gente, piensan que más adelante no va a haber y empiezan a pertrecharse. Entonces, en esa situación, ¿qué Estado podría tomar decisiones adecuadas si es que la conducta de la gente es inadecuada? Es un poco difícil sintonizar con qué va a hacer la gente de acá adelante, ¿no? De repente, mañana empezamos a ver un tema de consumo de un producto en específico. Cuando estamos hablando nuevamente de producción, estamos hablando de que esa persona que produce ese insumo, ese producto, no es el único que fabrica todo digamos, sus elementos, sino que muchas veces se provee de otros proveedores, ¿no? Es decir, el panadero compra harina y él no la hace, ¿no? También compra aceite, él tampoco lo hace. Manteca tampoco lo hace. Lo único que hace él es maquilar, es decir, ser el que une todos los insumos, tiene su horno y elabora el producto final. Pero antes de eso, obviamente, se provee de algunos otros insumos. Entonces, habría que ver en toda la cadena de distribución si es que estamos ante una situación en donde existe, como consecuencia de esta situación, un desabastecimiento de algunos productos que genera que se traslade un mayor incremento en el precio, ¿no? Por ejemplo, las empresas de transporte nos señalaban en este caso que ya no están, ya no pueden cobrar lo mismo porque obviamente ya no están con el bus lleno, ¿no? Entonces, habría que ver, en estos puntos, hay que buscar en sí cuál es el problema, entender todos los actores, todas las causas que genera el problema y empezar a ver si es que existe no una culpa de alguien, sino de repente
la concurrencia de varios comportamientos que generan una consecuencia. Y doctor Marco, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación del grupo de estudiantes.